Hello everyone and welcome to this. Hola, buenos días a todos. Bienvenidas al tercer webinario en la serie de federaciones sindicales que hemos ofrecido en las últimas 2 semanas. Me llamo Madeleine Kennedy McFoy y soy la coordinadora en Educación Internacional, una federación internacional para maestros y personal de enseñanza. En primer lugar, me gustaría decir que este es un espacio seguro y respetuoso para que todos puedan compartir ideas e interactuar. Durante el último webinario, desafortunadamente, tuvimos problemas con el chatbox y tuvimos que desactivar el chateo. Así que esperemos que esta vez no suceda. Como ya han visto en la diapositiva, tenemos interpretación al inglés, francés, español, árabe, ruso, japonés, coreano y hindú. Para los que hablan árabe, por favor, conéctense al canal chino y para el hindi, el canal alemán. Para todas las preguntas y respuestas, quisiera invitarles a utilizar el recuadro de preguntas y respuestas abajo en la pantalla si desean plantear preguntas a las oradoras, y para todos los demás comentarios, preguntas o lo que quisieran compartir con las demás, por favor, utilicen el chat box. Pero, por favor, limitemos las contribuciones a lo estrictamente necesario. Por ejemplo, nos gusta decir a todos que hola, ¿cómo estás? Pero también es importante transmitir mensajes importantes. Como mencioné, esto es una serie de webinarios que han organizado los sindicatos mundiales para abordar la cuestión que ha estado repercutiendo en las trabajadoras en el contexto de la pandemia del COVID-19. Más allá de ella, los webinarios han contado con oradores de sindicatos representando a trabajadores de todas las regiones. En el primer webinario, cuyo título fue COVID-19, trabajadoras en primera línea, los oradores ilustraron la forma en la que el brote del COVID han reforzado y han dejado más patente la desigualdad de género. Se recalcó el trabajo que han realizado los sindicatos para amortizar algunos de estos impactos. El segundo webinario, Parar la violencia de género en el marco de la pandemia, se habló del aumento exponencial de la violencia de género durante el confinamiento en todos los sectores. Quedó patente el carácter urgente de ratificar el convenio 190 sobre la violencia de género de la OIT, y Uruguay ha sido el primer país que lo ha hecho. Así que ha ratificado los artículos de la OIT. Nos falta un país más para que el convenio entre en vigor. Así que, por favor, intensifiquen sus actividades para que su país sea el siguiente signatario y contemos con un sinfín de instrumentos. Tenemos a 6 oradores principales y 3 intervenciones. Los primeros panelistas intervendrán durante 5 minutos cada uno. Entonces, recabaremos todas las preguntas y respuestas. Los oradores contestarán a estas preguntas y volveremos a los oradores que intervendrán durante 3 minutos. Luego tendremos otra ronda de preguntas y respuestas. Sin más dilación, quisiera darle la palabra a la señora April Sims,
tesorera y secretaria del Consejo de Trabajadores del Estado de Washington de la Federación Americana de Trabajo y Organizaciones Internacionales, AFL-CIO. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que nadie de las aquí presentes, pues todas las aquí presentes saben qué está sucediendo en su país y la chispa que ha dado lugar a activismo intenso. Las vidas negras importan. Hay que poner el dedo en la llaga de la injusticia racial. Tal vez nos podrías contar qué esperanza y qué oportunidades aportan este momento para una transformación, cambios y una nueva normalidad. ¿Qué pueden hacer los sindicatos? ¿Qué deberían hacer los sindicatos para hacer realidad esta nueva normalidad? Buenos días, gracias por haberme invitado. Siempre que paso tiempo con mis compañeras es un día positivo, así que me alegro de estar con ustedes desde Seattle, Washington. Quisiera decirles que estoy en tierra indígena, en tierra que pertenece a nuestras hermanas y hermanos, a la tribu de los Tacoma, y quisiera expresar mi agradecimiento y recordar que ellos fueron los primeros aquí en esta tierra. Gracias por permitirme vivir en esta tierra. Y aquí pues hay que hablar de violencia, de mm, ex- y espero que pues en los eventos públicos podamos abordar estos temas. Soy tesorera y secretaria del Consejo Laboral de Washington y quisiera expresar mi agradecimiento a todos por estar unidos en solidaridad para pedir justicia. Justicia para George Floyd, para Breonna Taylor, justicia para Manuel Ellis, justicia para todos los nombres conocidos y justicia para muchos más que no conocemos ni nunca conoceremos. Más allá de la justicia por las vidas que han desaparecido, hay un llamamiento para erradicar el racismo inherente a nuestras instituciones, nuestra policía, gobierno, elecciones, sistema educativo e incluso en nuestros propios sindicatos. Quisiera deciros que mi madre pues fue la primera que tuvo una tarea sindical. Su pensión sindical le permitió a mi madre jubilarse y tener estabilidad financiera. Así que conozco directamente la diferencia que puede marcar un sindicato en familias, personas y comunidades. Y esto ha impulsado mis conocimientos, ha impulsado mi visión para seguir adelante en este movimiento sindical. Quisiera compartirlo con todas ustedes porque cualquier crítica que voy a expresar hoy pues proviene de mi profundo amor hacia este movimiento y mis actividades para apoyar a los nativos, a gente de color y mujeres de color sobre todo. Soy la primera mujer negra que ha sido elegida secretaria de la AFCL y me enfrento al sexismo y al racismo. Siempre navego a través de sistemas que han dejado fuera a las mujeres y a la gente de color y al mismo tiempo sabemos que las mujeres y la gente de color son la comunidad demográfica que crece más rápidamente. En Estados Unidos las mujeres representarán el mayor número de sindicalistas hasta 2024. La clase obrera cada vez crece más también y trabajadores entre 24 y 35 años alcanzarán este hito el año que viene, pero desafortunadamente esto no queda reflejado en nuestra membresía. Menos de un 20% de nuestros líderes electos son mujeres. Tenemos una cultura masculina dominante que nos dice cómo tenemos que actuar, hablar, y si uno no coincide con este modelo, entonces parece ser que uno no es líder. Así que tenemos que aplicar estrategias y políticas
parecidas al Convenio 190 y la Recomendación 206 para poner fin a la violencia de género, políticas como la Iniciativa 141 aprobada en Seattle, que ha permitido a los trabajadores de hospitalidad tener acceso a botones de pánico y crear una línea directa en caso de acoso y asalto sexual, y formas de apoyar a las mujeres en posiciones de liderazgo. Sin embargo, también sabemos que la estrategia se basa en la cultura y hay que cambiar la cultura para acarrear un cambio. Así que la gente de color, sobre todo las mujeres de color, tienen que poder acceder a posiciones de liderazgo porque su representación es importante. No es suficiente tener un lugar en la mesa, sino que hay que pedir que se nos incluya en el juego, que se nos expliquen las reglas y tengamos la posibilidad de cambiar estas reglas porque han sido escritas excluyendo a las mujeres. Pero esto solo puede suceder si incluimos las experiencias de mujeres y de gente de color en las soluciones que buscamos. Esto solo puede suceder si estamos en posiciones de liderazgo. Actualmente nos enfrentamos a unas circunstancias sin precedentes. Una pandemia mundial está amenazando a nuestras comunidades y está resurgiendo en la lucha por la justicia racial y de género. Esto requiere liderazgo, pero esto no va a tener una solución rápida. Podemos fijarnos en nuestros ancestros, en los mayores. Sabemos que somos más fuertes si estamos unidos más allá de las razas, género y fronteras. Y tenemos que unirnos en las calles, en nuestro puesto de trabajo, en nuestros hogares, en nuestro trabajo. Tenemos las herramientas a nuestra disposición para forzar el cambio. Las protestas son una de estas herramientas, el poder de manifestarse. La sindicalización es otra herramienta. Solo hay que fijarse en los trabajadores de Yakama que se han sindicalizado y piden tener una voz y un sindicato para cambiar sus condiciones de trabajo. La votación también, este año tenemos elecciones importantes en Estados Unidos. Tenemos que reforzar nuestro poder, llevarlo a las calles y también mostrar nuestro poder en las urnas. Muchos de nosotros están frustrados, tal vez tristes y temerosos. Esta situación puede hacer sentirnos sin poder, aislados, pero propongo que pensemos en nuestras emociones como ladrillos que son el material para construir un movimiento que construirá el futuro que necesitan los trabajadores, sobre todo los más marginalizados. Así que estamos intentando utilizar todas las herramientas de las que disponemos para expresar nuestro miedo, nuestra ansiedad, nuestro temor, nuestra tristeza con los demás y crear una fuerza que ya no se puede dejar de lado e ignorar y hablar con la voz que están intentando silenciar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, April. Estoy segura que habrá preguntas más tarde, pero las escucharemos posteriormente. Ahora escucharemos a la segunda oradora, Gail Cotmel, que es la vicesecretaria general de Unite en el Reino Unido. Gail, me gustaría que nos hablaras de cómo fomentar a las mujeres en sectores dominados por los hombres. Gael, tienes que encender el micrófono. Gail, tienes que encender el micrófono. Estoy segura de que no es la primera vez que dices eso en este mundo de Zoom. Buenos días. Muchas gracias, April. Yo quisiera retomar algunos de los temas que ya ha tratado April. El papel de las mujeres hoy aquí. April tiene detrás de ella un póster de Angela Davis, una mujer muy fuerte, y detrás de mí tengo un póster que dice: porque el trabajo de tu hija a lo largo de su vida va a suponer menos dinero que el que reciba su hermano. Este póster es muy viejo, este cartel data de 1970, cuando comenzamos con la lucha para igualdad de pago, para igualdad de condiciones. Así que, ¿en qué punto estamos? Vemos que las estructuras globales llevan siglos conformándose en contra de las mujeres. Nuestras estructuras están llenas de sexismo y
los mecanismos para hacer frente a las desigualdades sexistas no son adecuadas. Constantemente las mujeres están confinadas en trabajos precarios, en el sector informal, la violencia sexual, el acoso sexual y una salud y seguridad en el trabajo que son totalmente ciegas a la perspectiva de género. Por ejemplo, en 2020, en la construcción, el equipo de protección personal no es del tamaño adecuado para las mujeres, con lo cual se está creando peligros que se podrían evitar y prácticamente en todos los países hay un problema de higiene, incluso de los baños a los que se enfrentan las mujeres de la construcción y de la silvicultura. Esta sigue siendo una de las grandes prioridades en este sector. Estamos hablando de siglos de discriminación y explotación. Ya se ha dicho una y otra vez, nuestras estructuras sindicales no son inmunes a este tipo de prácticas donde se están sirviendo, están al servicio de los privilegios masculinos. Pero la historia nos dice, y se nos ha recordado con el movimiento de Black Lives Matter, las protestas, las manifestaciones y los distintos movimientos. Creo que es importante decir que no queremos dar pena ni empatía, no queremos tampoco que nos den un abrazo. Lo único que pedimos es que nos den el porcentaje que nos corresponde de poder para poder influir en los cambios. Una silla en la mesa de negociación. Y para conseguir nuestro objetivo post-pandémico de conseguir reconstruirnos mejor. Pero para eso tenemos que encontrar medios para empoderarnos y para empoderar a otras mujeres. Para conseguir el liderazgo desde los bosques hasta las fábricas de cemento. Y esto dentro de nuestros sindicatos y nuestras comunidades. Yo quiero decir que la internacional de la madera y de la construcción, en nombre de la que yo hablo hoy, tiene grandes aspiraciones. Sandra Corsor es la asistente, es la vicepresidenta. Estamos trabajando en la ICM, pero es un entorno sumamente complejo. Kim Yang-sing de Corea del Sur preside el comité regional de la ICM. Justine es la secretaria general en Namibia, de Manu, y estamos muy orgullosos de ellas. Y hay más, pero hay muchas más mujeres. Creo que en esta conferencia tenemos 258 mujeres muy poderosas y ellas pueden hacerse con el control de la agenda de negociación si trabajamos juntas. Quisiera concluir preguntando qué debería incluir una agenda que pudiera empoderar a las mujeres después de la pandemia. Tenemos que fomentar la igualdad de las mujeres en todos los convenios colectivos y esto incluye por la evaluación de los riesgos. Hay que ver si, por ejemplo, conseguir que sí, que el trabajo esté bien, pero también encontrar los procedimientos para supervisar su aplicación y para ello hay que incluir a las mujeres en el proceso de planificación, negociación y aplicación de todos estos convenios. No existe demasiada igualdad, ese concepto no existe. Las mujeres tienen que estar en las reuniones con los órganos del sector, con los gobiernos. Estamos definiendo las decisiones políticas y económicas y si no, ¿por qué? ¿Y cómo se puede justificar la exclusión? Por ejemplo, la segunda pandemia de violencia sexual contra las mujeres y las niñas. Sí, claro que tendría que estar en la agenda de los convenios colectivos, pero es que además debería ser una prioridad para los gobiernos, porque para que se trate de manera adecuada, los servicios que permitirán sacar a las mujeres de estas estructuras financieras implica que las mujeres sindicalistas estén sentadas a la mesa de negociación. Y por último, tras la crisis económica de 2008, se dijo que la economía no se podía permitir volver a hacer las cosas como antes. Y sin embargo, eso fue lo que sucedió. Las desigualdades económicas y sanitarias en la realidad se han ampliado.
Así que para reconstruirnos mejor tenemos que colocar a las mujeres en el centro del cambio. Y nosotras, las sindicalistas, tenemos la energía, la experiencia, la dedicación. Tenemos ideas prácticas sobre cómo organizar y educar. Y sabemos que para conseguir esos cambios, las mujeres tienen que estar en el centro de todas nuestras negociaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Gail. Creo que los mensajes que tanto April como tú acabáis de transmitir están claros. Es que las mujeres tienen que tomar control de la agenda de negociación, decías tú, y April decía que había que cambiar la cultura de las organizaciones, y esto va unido. Así se cambian las funciones y utilizamos todas las herramientas a nuestra disposición. Creo que estamos bien encaminadas para hacer un llamamiento a la acción. Voy a dar la palabra a Sofía Branco, que es la presidenta del Sindicato de Periodistas de Portugal. Sofía, en muchos países las mujeres pues no han estado cubiertas por las noticias sobre la COVID-19. ¿Nos puedes explicar por qué, teniendo en cuenta que la mayor parte de las trabajadoras de la salud son mujeres, precisamente? ¿Y cómo asegurarnos de que las mujeres vuelven a las noticias y sobre todo en los medios de comunicación sobre la salud pública y el papel de los sindicatos? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer escuchar a las oradoras que han intervenido antes que yo. Yo soy Sofía, vengo de Lisboa, vengo de Pervertipor, que es un sindicato, y quisiera hablar brevemente del papel que tienen los medios de comunicación para transformar las sociedades, promover la diversidad y la igualdad. Que yo sepa, no hay ningún dato específico sobre la presencia de las mujeres en los medios de comunicación durante la pandemia. Y supongo que si existieran, sucedería una de estas dos cosas. Por un lado, habría muchas historias anecdóticas sobre los profesionales de la salud, que la mayoría son mujeres. En caso de Portugal, la inmensa mayoría de los profesionales sanitarios son mujeres. Tenemos sus historias sobre la conciliación, la vida familiar. Al mismo tiempo, hubo muchos artículos sobre el impacto específico de la crisis en las mujeres. También porque la OIT ha estado haciendo hincapié en esto. Así que había artículos sobre el empleo, el teletrabajo, la ansiedad, la conciliación y todo esto pues con su impacto, por supuesto. Pero por otro lado, como siempre, hay muchos más hombres hablando, muchos más hombres en primera línea, porque son los directores de los hospitales, son los científicos, los epidemiólogos, son los líderes políticos y económicos. Hay más hombres que son expertos, incluso en un tema como la salud. En el caso de Portugal, y creo que es interesante, los directivos, la directiva de la crisis la gestionan dos mujeres, la ministra de Salud, que es una mujer, y después tenemos una directora general de salud que también es mujer. Y aún así, los debates en la televisión, pues la mayoría eran hombres. Los hombres eran los que hablaron de la crisis. Quizás sea un tanto paradójico este caso del coronavirus, pero bueno, así ha sido. Y quisiera señalar un estudio que se realiza cada 5 años. Se llama ¿Quién hace las noticias? Lo hace el proyecto de monitoreo global de los medios de comunicación. Cada 5 años, y de hecho habrá otro nuevo este año, en 2020. Pero en 2015 fue el último. Participaron 140 países. Es un día, todo el mundo se pone a ver las noticias, la televisión, la prensa, la radio, y también en 2015 ya se hizo en línea también. Y en el estudio lo que se dice es que los avances son sumamente lentos. Se lleva haciendo desde el año 2000 y en realidad no ha cambiado casi nada. Las mujeres representan el 24% de las personas a las que escuchamos, a las que leemos, a las que vemos y no vemos en los periódicos, la radio y la televisión. 24% son sujetos de noticias. Era el mismo número en 2010, con lo cual si lo comparamos vemos que no ha cambiado nada, pero se reduce hasta el 16% si hablamos de artículos sobre temas políticos o económicos. Y solo 1 de cada 5 expertos son mujeres. Esto es evidentemente algo de lo que tenemos que hablar nosotros como periodistas porque tenemos un papel que desempeñar para cambiarlo. Pero además los medios de comunicación
pues bueno, son un sector bastante tradicional, bastante conservador. Como círculo y como sociedad. Y bueno, los medios de comunicación representan las sociedades y si las sociedades son conservadoras, los medios de comunicación también, con lo cual es muy complicado. Es cierto que el periodismo en general refleja una visión bastante masculina, a veces con sesgo de género o estereotipada incluso. Otra cuestión, otro dato interesante son las noticias sobre igualdad de género en el momento en que se realizó el estudio. Solo hubo un 9% sobre este tema. Y solo un 4% ponían en entredicho los estereotipos de género, porque bueno, uno puede hablar de los temas sin realmente poner nada en duda ni poner nada en cuestión. Tenemos que pensar en todas estas cosas. Luego, en los medios de comunicación también tenemos un techo de cristal. Por ejemplo, en Portugal el 48% de los periodistas son mujeres, o sea, hay prácticamente igualdad. Pero de 20 directores, solo hay 3 mujeres. Con lo cual, evidentemente, hay un problema en los puestos de liderazgo y de gestión. ¿Qué podemos hacer? Porque, bueno, tenemos que tomar medidas para cambiarlo. Tenemos que capacitar a las mujeres, esto incluye a las periodistas también, para que no se subestimen, sus capacidades. Esto es, incluso en los medios de comunicación tenemos que conseguir que las mujeres se sientan empoderadas y seguras cuando hablan con los medios de comunicación, porque no es nada fácil. Yo llevo 20 años haciéndolo y no es nada fácil convencer a las mujeres en puestos importantes para que hablen con la prensa. O sea, es más difícil convencerlos y necesitan más tiempo para prepararse. Podríamos tener, por ejemplo, una base de datos con expertas en todos los ámbitos que se podría redistribuir a todos los medios de comunicación. Lo podríamos hacer desde los sindicatos. De Dinamarca se ha hecho, por ejemplo. También hay que hablar más de los servicios públicos, porque en la responsabilidad de promover la diversidad, la igualdad de género, y nosotros como ciudadanos y los sindicatos también tenemos que pedir más. Cuando hay debates en la televisión tenemos que pedir, y ahí vemos que hay 6 hombres hablando del tema que sea, porque es que no se puede justificar, sea cual sea el tema. No se puede justificar que sean solo hombres hablando del tema o una mayoría de hombres. Las mujeres periodistas también tenemos que reflexionar sobre por qué siempre le pedimos a los hombres que nos hablen. ¿Nos estamos autocensurando? ¿Estamos haciendo caso omiso de manera abierta a las mujeres porque pueden quizá bloquear nuestros objetivos profesionales? Esto es un debate interno, por supuesto. Y luego los sindicatos tenemos que predicar con el ejemplo. Tenemos que implicar a mujeres más jóvenes en el movimiento sindical. Tenemos que promover temas centrados en el género, por ejemplo, en los distintos temas que tratamos. Y por supuesto, igual que estamos haciendo aquí, tenemos que unirnos a todos los esfuerzos posibles en esta dirección. Me parece que todo esto señala que, bueno, que es un tema sumamente importante y que los medios de comunicación tenemos una función muy importante que desempeñar al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. O sea, que tenemos que quejarnos sobre esta predominancia de los hombres, que además vemos que se están dando por todas partes. O sea, son paneles, son mesas redondas en las que solo hay hombres, no es nada típico verlo, así que bueno, tenemos que hacer algo al respecto. Voy a pasarle la palabra a Jigsu Makhya, que viene de la India. Churti organiza a las mujeres en la economía informal en la India, donde más del 60% de las mujeres trabajadoras se concentran en su país. ¿Puedes hablarnos de cuáles son los elementos clave que tienen que tener las mujeres en el sector informal para conseguir garantizar sus medios de vida? Gracias. Muchas gracias y hola a todas. Sí, somos un sindicato femenino que sindicalizan a las mujeres en el sector informal. Hemos organizado 2 millones de trabajadoras en nuestro país hasta ahora. Nuestro sindicato existe desde hace 50 años y seguiremos 50 años más para seguir adelante en nuestro movimiento.
quisiera hablar de... Estamos ahora muy cercanos a nuestros miembros, porque junto con nuestros miembros hemos hablado de cuál será nuestra nueva normalidad. Y me gustaría compartir esto con vosotras porque reflexionamos mucho más en estos tiempos. Estamos en contacto con nuestros miembros y sus vidas, y las vidas de nuestros miembros y las vidas sindicales pues se solapan bastante. Junto con nuestros miembros hemos debatido algunas directrices y algunos puntos de lo que será nuestra nueva normalidad. Y en cuanto a este punto, nos gustaría concentrarnos todavía más en los siguientes puntos. Disculpadme, he perdido. Nos gustaría apoyar más la producción y los negocios locales. Si una pequeña agricultora femenina pues tiene una plantación de especias, ¿por qué no podemos promover y fomentar la economía local para apoyarle? Y esto podría crear empleos, porque ya tenemos empresas de agricultoras, pero hay que reunir a los productores de semillas y especias y comercializarlas entre nuestros miembros sindicales femeninos para generar más empleo entre nuestros miembros. Esto es una forma muy sostenible de crear una economía local y también garantizar que las agricultoras pues puedan seguir cultivando sin pasar hambre, porque esto pasa muchas veces, cultivan algo pero siguen pasando hambre. Así que tenemos que apoyar a nuestros miembros a nivel individual, apoyar todavía más los negocios y la producción local y apoyar a las mujeres, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo limitamos nuestros viajes? Porque los viajes nos están robando realmente el oxígeno, el aire que respiramos. Tenemos que planificar mejor nuestros viajes, viajes largos. Si no se trata de viajes largos, podríamos utilizar tal vez bicicletas o ir caminando. Tenemos que reducir la huella de carbono para proteger el clima y el medio ambiente. Durante el confinamiento el aire estaba tan limpio. No había coches en la carretera y el aire realmente estaba limpio, y esto deberíamos incluirlo en nuestra planificación. Y nuestro sindicato, por lo tanto, está preguntándose si podríamos limitar nuestros viajes. Y otro punto que quisiera mencionar es el siguiente. Queremos realizar una auditoría energética. ¿Cómo podemos hacerla en nuestros hogares? Hay que ver y analizar cuánta agua, cuánta luz, cuánta electricidad utilizamos, tanto en las instalaciones sindicales como en nuestros hogares. Así que hay que planificar esto mejor, porque es un tema muy importante. Si queremos reducir el uso de electricidad, ¿qué opciones tenemos? Hay que sensibilizar a los usuarios para que utilicen menos energía. Por eso deberíamos realizar una auditoría energética en nuestros hogares y en los sindicatos. Esto sería también otro paso hacia adelante. Tal vez deberíamos, si tenemos un pequeño terreno, deberíamos utilizarlo para pues, cultivar tal vez verduras o hierbas para fabricar medicamentos y utilizar el agua de la lluvia. ¿Cómo? Pues recolectar el agua de la lluvia y cultivar verduras para poder reducir esta huella de carbono. El cuarto punto se refiere a la limpieza, la limpieza de nuestro cuerpo, de nuestros hogares, de la limpieza de nuestras oficinas.
y podemos utilizar todo tipo de material de limpieza, pero hay que preguntarse si no podría reducirse el uso de materiales químicos en la limpieza, tal vez utilizar material de limpieza más ecológico. Así que deberíamos ver cómo reducir el uso de sustancias químicas para limpiar, lavarnos, limpiar, etcétera. Y el quinto punto se refiere más bien a los residuos. Tenemos que asumir una mayor responsabilidad. ¿Cómo podemos crear menos desechos en nuestros hogares y en las oficinas? Menos basura. Generamos basura y hay que preguntarse si se puede reciclar tal vez o reducir la cantidad de basura en casa y en el trabajo. Tal vez aquí estoy hablando a nivel demasiado local, pero esto es lo que queremos hacer en nuestros sindicatos para mejorar la vida en los hogares y en el sindicato. Muchas gracias, Jyoti. Es un ejemplo excelente de cómo estrategias y ideas pues están arraigadas en la realidad de las mujeres y me encanta la forma en la que lo expresas. El sindicato se basa en la vida individual de sus miembros. Los cambios suceden poquito a poco y dependen de que cada uno de nosotros pues trabaje en ellos. ¿Cuál es el modelo para cada uno de nosotros? Pero también para pues aplicarlo a la organización que representamos. Creo que esto realmente es algo que debemos impulsar. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra la quinta oradora, María Rönn, vicepresidenta del Sindicato Sueco de Maestros. Hay diferencias regionales, pero las maestras pues son principalmente mujeres. En Suecia es un 75%. ¿Nos puede hablar del trabajo sindical para mejorar los salarios y mostrar que los profesionales de la enseñanza pues tienen una autonomía, un desarrollo personal y cómo abordan las desigualdades estructurales a las que se enfrentan las mujeres en la enseñanza, pero y también en otras profesiones dominadas por hombres? Me llamo María Ron, soy vicepresidenta de Lärarförbundet en Suecia, el sindicato de maestros sueco, una organización miembro de Educación Internacional. Le agradezco a este webinario haberme invitado para hablar de este tema tan importante, la nueva normalidad de la igualdad de género. Suecia y mi país, como algunas sabrán, tiene una igualdad de género bastante alta. Esto nos enorgullece. Pero también somos conscientes, por el otro lado, que todavía hay que trabajar mucho más. Al igual que muchos países, luchamos contra la segregación de género en el mercado laboral. Y esto explica la brecha entre los salarios de hombres y mujeres en Suecia. La enseñanza es un ejemplo de una segregación de género en el mundo laboral. En Suecia, un 75% de los maestros son mujeres. Estas mujeres son profesionales muy experimentadas y si lo comparamos con otras profesiones, la enseñanza es una profesión que brinda menos autonomía, salarios más bajos y muestra una falta de oportunidades de hacer carrera. Y esto significa una desigualdad de género a nivel estructural. Como sindicato de maestros tenemos que abordar estas injusticias, pero como sindicato de maestros nuestro objetivo no es organizar un sector dominado por mujeres. Nuestros esfuerzos están dirigidos hacia crear las condiciones para una profesión de enseñanza más autónoma, con mayores salarios y mejores oportunidades de desarrollo. Elevando toda la profesión a otro nivel, podremos contrarrestar las desigualdades estructurales existentes en el mercado laboral. Recursos económicos suficientes tienen que ponerse a disposición en todo el sector público y en nuestro sindicato nos concentramos en apoyar un sistema de educación con suficiente personal
donde se respetan los derechos de los maestros y donde los salarios pues no se quedan atrás y muchos dejan la profesión. Queremos garantizar que la enseñanza siga siendo una profesión atractiva, que ofrezca oportunidades para todos, para que puedan desarrollarse profesionalmente. Al negociar los salarios de los maestros, pedimos que la complejidad, el carácter complejo de la enseñanza se reconozca y la remuneración pues se ajuste a la complejidad de esta tarea y a la responsabilidad que acarrea la enseñanza de nuevas generaciones, porque los maestros pueden marcar una gran diferencia a largo plazo a la hora de desarrollar conocimientos, habilidades, ciudadanía democrática, incluyendo valores como la igualdad de género. Todo empieza por tener buenos maestros y no hay que olvidar que algunos estudiantes en las escuelas actualmente se jubilarán solo al final de este siglo. ¿Qué podemos hacer como maestros, como profesores, para transmitir los valores? Porque estos valores serán importantes durante muchos años. Toda la profesión de enseñanza debe valorarse más. Sin embargo, nuestra profesión es menos remunerada que otras profesiones dominadas por hombres. Varios estudios se han realizado que han demostrado que profesiones dominadas por mujeres pues, reciben menor atención por parte de los empleadores, sobre todo cuando la carga de trabajo aumenta y se necesitan más recursos. Como sindicato de maestros, somos testigos de ello frecuentemente. Las competencias femeninas deben valorarse más y el derecho de las mujeres a seguir una habilitación, una capacitación profesional tiene que ser una realidad. Deben existir más oportunidades para desarrollar más capacidades profesionales en un sector en el que se necesita un mayor liderazgo femenino. Para que esto suceda, actualmente estamos iniciando un diálogo social para desarrollar un programa de desarrollo transnacional para todos los profesores y personal docente. Y esperamos que esto marque un cambio para alcanzar una mayor igualdad en el mercado laboral, realizando esfuerzos para cambiar las condiciones para toda nuestra profesión. Podemos crear un mercado laboral más igual y convertir la igualdad de género en una nueva normalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Me ha encantado el énfasis que has hecho en elevar el nivel o el valor de la profesión en profesiones dominadas por mujeres. Le doy la palabra a la sexta oradora, Rose Omamo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Metal de Kenia. Rose, ¿qué pueden hacer los sindicatos, sobre todo en sectores dominados por los hombres? Contribuir para alcanzar una igualdad de género en el marco de una nueva normalidad. Gracias, Madeleine, por brindarme esta oportunidad. Para mí es un gran placer poder participar en este webinario para hablar de la nueva normalidad en el marco de la igualdad de género. Me llamo Rose Omamo, secretaria general del Sindicato Keniata de Trabajadores del Metal, con un 90% de hombres y un 10% de mujeres. Para crear la nueva normalidad con igualdad de género necesitamos fuertes sindicatos que luchen para que la igualdad de género se convierta en una realidad en el mundo laboral. Para esto necesitamos sindicatos en sectores dominados por los hombres como energía, ingeniería y producción. La mayoría tienen programas para crear puestos de trabajo más equilibrados en cuanto al aspecto de género, darle una mayor voz a las mujeres y equilibrar el efecto de desproporcionalidad que han sufrido las mujeres durante la pandemia. Las mujeres que luchan por la igualdad hacen un llamamiento para iniciar acciones para alcanzar igualdad de género y acciones para combatir los estereotipos y las normas sociales que perpetúan la discriminación y la dominación y que tienen que erradicarse. En sectores dominados por los hombres necesitamos sindicatos con estructuras inclusivas que reflejen la diversidad.
Diversidad no solo en Como saben, las cuanto al mujeres género. tienen que sentirse representadas y protegidas por sus sindicatos. Los órganos de decisión y de liderazgo que tengan más en cuenta la igualdad de género le permitirá a las mujeres sentirse más identificadas con sus sindicatos y sentirse más reflejadas en esas estructuras. Por ese motivo, es fundamental que haya más mujeres en la cabeza en los sindicatos dominados por hombres. Algunos de los obstáculos a los que nos enfrentamos para acceder a estos puestos de liderazgo es que no hay ningún ejemplo que se pueda seguir en un sindicato generalmente masculino. Es muy difícil para las mujeres identificarse con un sindicato donde solo hay hombres, donde no pueden hablar libremente de los problemas que ellas tienen. Así que es necesario darle más visibilidad a las mujeres líderes en estos sindicatos principalmente masculinos para atraer a más trabajadoras para que se afilien al sindicato, para que además sean más activas, de tal manera que puedan expresar libremente sus opiniones. En estos sindicatos masculinos, o principalmente masculinos, tenemos que encontrar una manera de instaurar orientaciones, pautas para hablar, por ejemplo, de la violencia o del acoso sexual y ver cómo se puede denunciar a las autoridades. Cómo conseguir que las mujeres puedan estar seguras y hacer frente al mismo tiempo a los problemas de la COVID-19, porque esto es una verdadera dificultad para las mujeres. Cuando llegan a sus lugares de trabajo se dan cuenta de que los entornos no son propicios y cuando les acosan sexualmente no tienen los mecanismos necesarios para expresarse ni para expresar sus opiniones. Por eso, nosotras, las sindicalistas, a menudo tenemos que notificar nuestras dificultades para convencer a nuestros compañeros durante las negociaciones de los convenios colectivos. Es decir, nos cuesta convencerles de que traten de cuestiones de igualdad en la mesa de negociación. Y digo esto porque cuestiones como, por ejemplo, la protección de la maternidad, las bajas por paternidad, las horas flexibles, la violencia, el acoso, la adaptación de los equipos de protección en el trabajo, son algunas de las reivindicaciones que a menudo se caen de los acuerdos durante las negociaciones. Así nos damos cuenta de que cuando se están negociando los convenios colectivos, todas las demandas, todas las reivindicaciones para las mujeres, pues se acaban quedando en el tintero. Esto tiene que convertirse en prioridades y tiene que incluirse en los convenios colectivos, para que así las mujeres también puedan notificar y denunciar las dificultades que tienen. Si trabajas en un sector como por ejemplo la minería o el metal, donde son principalmente hombres los trabajadores, la penetración de las mujeres es muy baja, porque son puestos de trabajo tradicionalmente masculinos. Por ejemplo, es muy difícil encontrar mujeres manejando equipamiento o no sé, quizá una prensa o una perforadora. Es muy raro que esto suceda porque son industrias muy masculinas. Así que, bueno, ahora las mujeres están incorporándose al sector porque hace falta esa contribución financiera, pero trabajan en recursos humanos o en administración. Así que también hay que preguntarse por qué los puestos más precarios van para las mujeres. Las mujeres se concentran en los puestos menos remunerados, como ya han dicho las preopinantes, y esto contribuye a una brecha salarial aún mayor en nuestro sector. Hay que pelearse en contra de la segregación. Tenemos que atraer a más mujeres a los sectores técnicos y tecnológicos que están dominados por los hombres. Y tenemos que asegurarnos de que las mujeres en estos sectores no se concentran únicamente en los puestos de trabajo menos remunerados, que es donde estamos hoy por hoy. Quiero decir también que para conseguir una nueva normalidad, mentalidades, y sobre todo entre los hombres sindicalistas. Los hombres son los principales, principalmente son hombres en nuestro sector, el sector del metal, por ejemplo, del que yo provengo. Y hay algunos compromisos que son fundamentales para que esto cambie. Tienen que estar ahí para las mujeres, trabajar con ellas, tienen que asegurarse de que las reivindicaciones de las mujeres llegan a la mesa de negociación.
y los hombres tienen que cobrar conciencia de la discriminación consciente e inconsciente a la que se enfrentan las mujeres en los sindicatos. Y también el costo que esto tiene, esta discriminación, porque a veces hacen como que no lo entienden. Nosotros sabemos que ellos lo entienden, pero hacen como que no lo entienden. Así que tenemos que obligarles a enfrentarse a esto. Y luego también las normas sociales. Tenemos que asegurarnos de que les presionamos para que ellos también sean socios, aliados en la lucha. Es decir, tienen que entender que la igualdad de género no es algo que podamos lograr solo las mujeres, necesitamos a los hombres. Las mujeres tienen que ser una prioridad para los hombres durante este periodo de COVID-19. Nuestros asuntos, los asuntos de género tienen que ser la prioridad máxima de los sindicatos, no solo de las mujeres. Y para concluir, quisiera decir que los sindicatos predominantemente masculinos tienen que asegurarse de que la perspectiva de género y de las mujeres no se olvida, y sobre todo cuando se toman decisiones que les afectan en sus propios sindicatos y en su nueva normalidad. Yo creo que esto va a ser extremadamente necesario para también involucrar, ¿por qué no?, a los responsables de la toma de decisiones para asegurarnos de que no se olvida la perspectiva de género. Porque si se olvida, durante este periodo se quedará para siempre en la cuneta y seguiremos sufriendo porque nosotras siempre somos las más afectadas. Hasta aquí lo que yo quería decir sobre qué hace falta para que los sindicatos de los sectores principalmente masculinos contribuyan a la construcción de una nueva normalidad con igualdad de género. Muchas gracias, compañeras. Ha hablado del liderazgo de las mujeres en los sindicatos varias veces y yo quisiera retomar esto inmediatamente porque veo que esas son algunas de las preguntas que se plantean. Quizá, bueno, les vamos a poner un poco entre la espada y la pared a los otros ponentes porque todos hemos hablado de que necesitamos más mujeres en el liderazgo y la diferencia que ellas hacen. Rose ha hablado también de los modelos. Es fundamental que todas las mujeres que tenemos ahora, las 270 mujeres que nos están escuchando, nos gustaría que supieran, bueno, cuáles son los obstáculos, qué les ayudó, cómo han conseguido estar donde están y cómo han conseguido mantenerse donde están. ¿Qué consejo le dan a las jóvenes que nos están escuchando? Porque también está esta cuestión de que haya mujeres jóvenes en puestos de liderazgo. Es fundamental. Y una de las preguntas que hacía alguien es que, bueno, los sindicatos no van a responder a las necesidades o no va a dar la sensación de que respondan a las necesidades de sus miembros si sus líderes no se parecen en nada a ellos. April, tú la primera, como mujer líder. Me encanta esta pregunta, muchas gracias. Yo le digo a la gente que yo estoy aquí porque alguien vio liderazgo en mí antes de que yo lo viera en mí misma. Estoy aquí porque alguien me invitó a una reunión del sindicato y así es como yo me impliqué. En cuanto a las estrategias y pues cómo cambiar las culturas. A ver, yo la verdad es que estoy aquí porque alguien creyó en mí y porque me empujó. Porque la representante sindical donde yo trabajaba había recibido capacitación para identificar el liderazgo, con lo cual creo que tenemos que capacitar a la gente para que vean cuáles son las personas que tienen esa capacidad de liderazgo. Y para las mujeres de color y para los jóvenes, creo que los tipos de liderazgo que tienen son muy distintos de los liderazgos tradicionales y de las compañeras blancas y de los hombres. Con lo cual creo que es muy importante identificar y desarrollar el liderazgo. Sobre cómo me mantengo aquí ahora, pues tengo un grupo de mujeres líderes, mujeres de color, líderes en puestos de liderazgo y nos lanzamos ideas las unas a las otras, hablamos igual, utilizamos el mismo idioma. Hay algo mágico que sucede cuando las mujeres se apoyan entre ellas. Y además podemos estar cómodas, no tenemos por qué explicar nuestras verdades porque todas las entendemos. Yo creo que encontrar un grupo de mujeres así que compartan experiencias similares a las tuyas es muy importante. Y de hecho, dicho esto, voy a dejarle un poco de espacio al resto de las compañeras, que sé que hablo mucho. Muchas gracias, April. Gail, tienes la palabra. Muchas gracias. De nuevo, retomando lo que decía April, yo siendo joven
leí un libro que se llama Women Raising Class, escrito por Angela Davis. Y recuerdo que lo leí porque quería crear un movimiento sostenible para el cambio y decía que todos tenemos la responsabilidad de levantar a los demás al tiempo que nosotros nos alzamos. Yo primero tuve el valor de asumir puestos en el movimiento sindical, bueno, pues dar un paso adelante, y era muy difícil conseguir ese valor para hacerlo. Y seguía, pues bueno, el ejemplo de muchas mujeres que habían hecho cosas fantásticas antes que yo, que habían liderado sindicatos, pero que siempre habían tenido tiempo, siempre habían encontrado tiempo para hablar, para explicar y para alentar. Y también para hacer observaciones. Yo creo que si todos los que estamos en esta conferencia encontráramos la manera de conseguir que alzar a todas las mujeres que les siguen con ellas, conseguiríamos que muchas más mujeres participaran en nuestro movimiento. Yo he trabajado mucho con gestores de oficinas de correos, es mi sector, y todo el liderazgo en esa sección eran hombres. Se veían en un hotel y tenían unas prácticas de una cultura bastante tóxica. Pero una de las mujeres a las que identificamos creando ese espacio es ahora una parlamentaria aquí en Reino Unido. Con lo cual, pues bueno, es posible hacer cosas increíbles. Y yo creo que en el tiempo que dura nuestra vida podemos ver cambios realmente de gran calado. Y hay muchos hombres que son capaces de, bueno, de hacer hueco y pues bueno, de hacer espacio. Y pues bueno, nosotros no estamos pidiendo favores a nadie, ¿eh? Solo estamos pidiendo que nos den el lugar que nos merecemos. Muchas gracias. Sofía. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, era sobre el liderazgo de las mujeres. Queríamos saber tu experiencia o qué le dirías a las mujeres jóvenes que llegan ahora al movimiento sindical. ¿Qué necesitan para seguir por esta vía? Y bueno, ¿y qué tendríamos que hacer diferente también ahora, después de la COVID, para organizar a las mujeres? Los sindicatos han tenido dificultades para conseguir que los jóvenes se sumen al movimiento. Yo creo que todos los sindicatos, desde luego en nuestro caso ha sido así. Así que hemos intentado encontrar otras maneras de atraer a jóvenes y en particular a mujeres. Y lo hemos conseguido, porque bueno, a veces no quieren estar en la junta o asumir responsabilidades, no participar de manera más tradicional, pero sí que participan si hacemos grupos de trabajo, por ejemplo, y sobre todo si se tratan temas que les resultan interesantes. Igualdad de género es uno de ellos. Hemos intentado organizarnos en este tema. La verdad es que siempre hay crisis. Cuando no es la crisis del COVID, es una crisis de empleo y pues bueno, siempre estamos... Yo creo que los jóvenes sí que participan, pero quizá de una manera distinta. Tenemos que encontrar otras maneras de participar. Casi siempre tenemos el mismo número de mujeres y de hombres. Sí que están. Luego, por supuesto, hay problemas relacionados con la conciliación. Y pues bueno, claro, cuando hay reuniones por la noche, pues es más difícil que participen las mujeres si tienen hijos, por ejemplo. Y esto es algo que, bueno, que también hay que cambiar en los sindicatos. Y pues tenemos que adaptarnos a las vidas de las mujeres también. Muchas gracias, muchas gracias. Jumpy, ¿estás con nosotras? Sí, ¿su sindicato consigue que participen las mujeres, sobre todo en los puestos de liderazgo? Sí, muchísimo.
En los últimos 4 o 5 años hemos visto en el perfil de miembros que las hijas y las nueras de nuestros miembros se adhieren a nuestro sindicato. Fue un gran reto para nosotros organizar una reunión solo con estas jóvenes mujeres para saber cuáles son sus necesidades y aspiraciones, cómo podemos encontrar estrategias para tener en cuenta sus necesidades y aspiraciones, para planificar su futuro. Creo que fue un buen ejercicio porque se reunieron antiguos miembros más mayores y jóvenes miembros, como decía, hijas y nueras de nuestros miembros, y fue un excelente ejercicio porque los miembros más mayores dijeron que se iban a ocupar de un miembro joven en la sindicalización. Así que les ayudamos a aprender los valores de nuestro sindicato. El nuevo miembro, el miembro más joven, pues es acompañado por un miembro más mayor. El joven le ayuda con la tecnología al mayor y el mayor le transmite los valores. Una especie de mentoría, ¿no? Sí, vinculamos a los más mayores y a los más jóvenes para seguir adelante y pues impulsar el sindicato. Gracias. María, te toca a ti. Estoy de acuerdo con lo que dijeron las demás oradoras, pero creo que otra cosa muy importante es tener en cuenta las estructuras sindicales y también ver que es posible, no es nada extraño ser una activista sindical y madre de niños pequeños. Es decir, que pueden combinarse ambas cosas. Y en cuanto a la mentoría que nos ha mencionado GOT, si podemos pues alcanzar una especie de mentoría, pero que los jóvenes sean mentores de los más experimentados también, para poder construir y basar nuestras políticas en las ideas y los conceptos de los jóvenes que no llevan ya muchos años ocupando un cargo de liderazgo. Creo que podemos extraer muchísimas ideas interesantes de nuestros jóvenes miembros y sobre todo los miembros femeninos más jóvenes. Tenemos que escuchar su voz. Como maestra, debo decir que el papel de modelo, de mentora, es muy importante. Hay que alentar a las jóvenes mujeres a hacer valer su voz, defender sus convicciones, y estos son los elementos clave, creo yo. Muchas gracias, María. Rose, ¿querías intervenir y referirte a la era post-COVID, la nueva normalidad? ¿Cómo podemos organizar a las mujeres en este sector dominado por hombres? Muchas gracias, Magdalene. Quisiera apoyar lo que dijeron nuestras primeras oradoras y también quisiera decir que para nosotros, para garantizar que los jóvenes miembros participen en las actividades sindicales, tienen que tener la disposición y la voluntad de hacerlo. Y si trabajamos juntas, podremos seguir adelante y avanzar. ¿Cómo podemos organizar mejor a las mujeres en este periodo de la COVID-19? Creo que es muy importante que ahora pues iniciemos una sindicalización en línea y crear chats y crear vínculos con mujeres en todo el mundo, porque ahora tenemos que aprovechar el potencial de las jóvenes mujeres que utilizan las redes sociales y sindicalizan a jóvenes mujeres. Sí, pues nos reunimos con ellas en línea y esto es ahora posible gracias a las nuevas tecnologías. Gracias a sindicalización en línea y gracias a las nuevas tecnologías, seremos capaces de organizar a las mujeres en todo el mundo y hacer valer nuestra voz para expresar qué es lo que más nos afecta y qué es lo que tenemos que cambiar. Gracias. Muchas gracias. Al principio dije que vamos a escuchar a 3 personas de entre las participantes. Vamos a empezar. A ver dónde está el documento. Disculpad, no encuentro el documento. Adriana Paz,
coordinadora regional de Latinoamérica para la Federación Internacional Nacional de Trabajadores Domésticos, una federación clave que se exprese hoy porque mañana es el Día Internacional de estos trabajadores. Adriana, por favor. Gracias, Madeleine. Gracias a todos. Voy a expresarme en español para aportar un pequeño cambio. Buenas noches a todas las presentes. Muchas gracias por este espacio. Como decía Madeleine, mañana es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y creo que está de más decir que el sector del trabajo doméstico ha sido uno de los más impactados durante la crisis del COVID-19 y de eso ya se habló en el primer webinar que tuvimos comenzando el 2 de junio. La membresía que tiene la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, como podrán imaginar, está compuesta por el 98% mujeres que hacen este trabajo. En países como en Latinoamérica, Colombia, Brasil, la mayor parte de estas mujeres son mujeres negras. En los países andinos, la mayor parte, 98%, 96% son mujeres indígenas. Es decir, que la mayor parte de las mujeres que realizan el trabajo del hogar son mujeres migrantes, negras, indígenas y en su mayoría pobres. Aquí encontramos una múltiple intersección de sistemas de opresión que hacen... There are multiple. Este tipo de trabajo. Durante la crisis han sido las más golpeadas porque ya entraron en condiciones muy desventajosas, sin tener ninguna solvencia económica, debido a que su trabajo es de los peores remunerados. Respondiendo a la pregunta que hacía Madeleine, en esta nueva normalidad de género, ¿cómo podemos desafiar este tipo de inequidades de género que se ven sobre todo en el sector de trabajo del hogar? Para nosotras, para nuestro movimiento, ha sido muy importante primero desafiar una mentalidad colonial que pone al trabajo del hogar como algo que no es trabajo. El movimiento desde los años, desde hace 20, 30 años atrás en América Latina, las trabajadoras comenzaron reivindicando sus derechos, en primer lugar desafiando el hecho de que el trabajo del hogar es trabajo, que las trabajadoras que hacen este trabajo son trabajadoras y no son miembros de la familia. Por tanto, merecen respeto, merecen estar incluidas en las leyes, merecen tener protecciones sociales, merecen respeto y dignidad. También nos amparamos en dos convenios internacionales, el convenio 189, que es de trabajo decente para las trabajadoras del hogar, y el convenio 190, por supuesto, que es el convenio para eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Es decir, tenemos que desafiar mentalidades coloniales, desafiar una cultura patriarcal y desafiar un sistema económico neoliberal que pone a este trabajo en las espaldas de las mujeres, siendo que el Estado debería de hacerse cargo de políticas de economía del cuidado. Y por otra parte es desafiar las leyes que son injustas, ¿no? Y cambiar esta cultura. Durante la pandemia, nuestras afiliadas han estado movilizándose de manera muy de base, socorriendo a sus miembros individuales en los sindicatos, trayendo comida, porque no solamente están en la pobreza, sino que están pasando hambre. Y en este quehacer solidario, en este quehacer de compartir experiencias, han podido aumentar el número de su membresía, entendiendo que la única manera de desafiar esto es la organización de base y es pertenecer a los sindicatos. Me quedo aquí. Les recuerdo que mañana es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Tenemos un webinar junto con la OIT. Recordarles a todas las mujeres y los hombres, compañeros que están aquí, que el trabajo del hogar es el trabajo que hace posible todos los demás trabajos. Ninguna de nosotras estaría sentada aquí si no tenemos a una persona que nos ayuda en el cuidado del hogar, y esto debe ser valorado. La nueva normalidad de género se ve con esta perspectiva de género donde el trabajo de las mujeres y el cuidado del hogar está al centro y al frente de las políticas económicas y las políticas sociales de nuestros gobiernos. Gracias, Madeleine, y gracias a todas.
Thank you very much, Adriana. And I'd like to apologize. Muchas gracias, Adriana. Tuvimos algunos Muchas problemas gracias, Adriana. Pido técnicos con la disculpas porque ha habido interpretación. El un equipo problema técnico ha estado técnico con la intentando interpretación, lo han resolver estado el problema solucionando. y gracias y adiós a Así que bueno, muchas gracias a Gail todos Cartnell, que se tiene que ir. Gracias por su y contribución y estamos vamos a seguir deseando, Gail, nuestra seguir la conversación. conversación. La siguiente oradora es Shweta Tripathi Vamos de a Hind escuchar a Shweta Bahilas Tripathi, Sopa, la que viene Asociación de de la Mujeres Asociación de Indias, Mujeres Indias, que nos que va a nos va a hablar hablar de la de la centralidad importancia de de los los servicios servicios públicos. públicos para la igualdad de género. Shweta, Adelante. adelante. Gracias, Muchas Madeline. gracias, Madeline. Me encanta formar Me parte de alegro este mucho de formar parte webinario de este donde webinario. podemos ver a todas las mujeres y motivarnos. Yo hablo en nombre Yo voy de a la intervenir en ISP, la nombre de la Internacional Internacional de de Servicios Servicios Públicos. Públicas, como miembro de la Asociación de Mujeres. Y antes de empezar, quisiera quisiera decir que bueno, me parece decir que en importante el escenario explicar que actual va a ser un reto alcanzar la igualdad de género sin es muy servicios difícil públicos lograr la de igualdad de calidad. género sin servicios Es públicos de necesario igualdad. crear una Es muy reacción, difícil crear una una respuesta de responsabilidad de género. género y Los sin servicios servicios públicos públicos de de calidad. calidad Y se sobre basan en todo cuando servicios hablamos de esenciales servicios como básicos salud, como acceso al agua, a la electricidad, electricidad, agua, sanidad y a la saneamiento y educación, por supuesto naturalmente, educación. porque la falta de ellos Porque en afecta estos casos más las a las mujeres mujeres y a las niñas. siempre son las que más sufren. En los países en los que, en aquellos Sobre países en todo los que cuando estos servicios pues son bueno, débiles, pues no los pueden servicios públicos garantizarse son los la que igualdad ofrecen de los servicios género básicos. sin resolver Para eso es el problema de las necesario estructuras que se y sin establezcan eliminar las normas reglas y patriarcales y las políticas políticas que no patriarcales en el sean puesto de trabajo patriarcales, y en los sindicatos tanto en que el lugar pueden de trabajo transformar como en las el vidas sindicato humanas, para sobre transformar todo las de las vidas, en mujeres y las particular las niñas. mujeres y los El jóvenes. obstáculo principal El que principal obstáculo impide esto para la prestación de servicios públicos es es la hacer frente desigualdad fiscal, las medidas de a las medidas de austeridad austeridad que no le que dan no le están ninguna dando esperanza a los ciudadanos y agudizan la crisis. ninguna esperanza a La los más evasión jóvenes. fiscal es un Y esto es problema muy importante porque las importante, grandes empresas no pagan su parte, la parte que deben, y porque no bueno, apoyan a los si servicios los países públicos, no están así que recaudando impiden una impuestos, inversión no pueden en la protección redistribuirlos en los social servicios en servicios públicos. Y públicos de es calidad y esto evidente que la agudiza salud la y la desigualdad educación de son género. los principales motores La de la igualdad de género. privatización Es impide necesario invertir en la infraestructura de servicios públicos de tener esto en calidad cuenta, porque de y lo esto afecta a contrario los los más más vulnerables vulnerables. van a ver sus condiciones Los recortes deterioradas. presupuestarios repercuten directamente Las en los servicios repercusiones públicos sobre los servicios y públicos son enormes. son la base del populismo y también Además, es un atacan los ataque frontal sobre derechos los derechos de las fundamentales. mujeres, porque Las las mujeres mujeres suelen son ser las las que más más dependen dependientes de de los los servicios servicios públicos, públicos que son los que tienen la capacidad de y cambiar esta carga no pagada de trabajo carga y sobre sus devolvérsela, hombros la mayor parte como de la las tareas. limpieza, Cocinar, la limpiar, cocina, cuidar de ocuparse de los los niños vulnerables, siguen siguen siendo siendo tareas de las competencia de mujeres las y en todo el mujeres. sudeste asiático las mujeres Y se vemos encargan mucho que las más de mujeres estas tareas que los hacen hombres. 10 10 veces veces más más en en Pakistán, 7 Pakistán y veces 7 más veces en la más India y en 3 la veces más en India y Nepal y 3 veces más Bangladesh. en Nepal y Bangladesh que los hombres. Esta Hacen más situación trabajo las desproporcionada mujeres, significa que en este trabajo siglo no XXI remunerado que las los hombres. mujeres tienen menos Además, oportunidades de las educación, mujeres tienen menos formación y de oportunidades de trabajo capacitación y de y esto educación, lo cual hace dificulta que su el empoderamiento empoderamiento de las mujeres económico. sea muy difícil. Aunque las Incluso mujeres cuando las consiguen mujeres trabajar, consiguen muchas veces la trabajar, se remuneración es encuentran en inferior, puestos poco remunerados sufren y de baja acoso calidad, sexual, que ni no siquiera a se veces las reconocen reconoce como su mujeres, como valía, la trabajadoras. protección Muchas sin social y ningún tipo condiciones de de trabajo condiciones de trabajo decentes decentes y sin ningún tipo de protección jurídica, y sin un ningún tipo aumento tampoco de salarial en garantías el futuro pueden darles de más fuerza. seguridad, de Esta ingresos. condición puede entenderse mejor en los Esto sistemas tendría que públicos entenderse cuando azotó la pandemia COVID-19. Las mujeres son la columna vertebral del sistema de salud pública, como hemos visto en todo el sudeste asiático, y el salario mínimo, no cobran beneficios como, por ejemplo, baja por enfermedad, por maternidad, etcétera. Todos estos derechos se les niega a las mujeres, que muchas veces trabajan como voluntarias y no son remuneradas. Cuando el mundo se enfrenta y combate esta pandemia, estas trabajadoras pues están en desventaja.
trabajan día y noche, ponen en peligro sus vidas por el bien de la sociedad y de su familia, y ellas mismas no tienen ningún tipo de derecho. Tenemos que entender y actuar para que los beneficios del sector privado y los servicios públicos son la forma en la que los seres humanos, sobre todo las mujeres, pues tienen que poner la salud por encima del trabajo, y el beneficio o el valor, la valía de las mujeres tiene que estar por encima de los beneficios. Es importante reconocer el valor de las mujeres y considerar que aquellas que trabajan en el sector público son trabajadores esenciales. En nombre de la PSI, quisiera pedir a todo el mundo que reforzara su compromiso para con la igualdad de género a través de la negociación, y esto depende de la política pública que se haga y de las políticas estratégicas centradas en servicios de calidad para todos, teniendo la mente abierta y logrando la inclusividad. Además, es necesario empoderar a las mujeres y alentarlas a que asuman puestos de liderazgo, y no solo en el lugar de trabajo, sino también en el movimiento sindical. En esta nueva normalidad, las mujeres vamos a tener más dificultades para mantenernos en el mercado laboral y para garantizar nuestros beneficios. Y para ello tenemos que comprometernos más para conseguir que se reconozca que el sindicalismo es una cuestión feminista. Y para eso tenemos que garantizar una igualdad de género en los servicios públicos en el futuro. Muchas gracias. Una última intervención de una compañera que ha estado trabajando con algunos de los sindicatos sobre la salud y la seguridad en el trabajo. Tienes la palabra. Susan. Hola, ¿me oyen? Muchas gracias. Muchas gracias por darme la palabra. Y buenas tardes a todos. ¿Cómo hacer que las mujeres sean fundamentales en la salud y la seguridad? Pues vemos que se combinan con la discriminación y con el trabajo precario. Esto no es visible por muchos motivos. Esto incluye la falta de investigación sobre la salud y la seguridad en el trabajo sobre las mujeres. La mayor parte de la investigación se ha hecho lo han hecho los hombres sobre las mujeres, o no están adaptados a las mujeres, como por ejemplo la falta de baños en el trabajo. Y esto aumenta los trabajos, aumenta los riesgos en el trabajo, hace que las mujeres tengan más riesgos. Y en particular, las mujeres en sectores más masculinizados, como la minería y otros, se enfrentan a una mayor segregación de género. Como sabemos, las mujeres están en la primera línea de la crisis sanitaria actual, pero también las que trabajan en el sector minorista, transporte, agricultura y otros, y al mismo tiempo realizan el grueso del trabajo doméstico en casa, con lo cual tienen mayores riesgos de salud. Un estudio reciente en el Reino Unido demostró que un alto porcentaje de mujeres embarazadas van a perder su puesto de trabajo durante la crisis porque los empleadores no pueden protegerla durante esta crisis. Además, los EPIs están diseñados por hombres para mujeres y a nosotros no nos vale, y si nos vale no nos va a proteger. Recientemente en la prensa británica se dijo que los EPIs están diseñados para un caballero de 1,90, como si fuera con un cuerpo de jugador de rugby. Pero las mujeres no somos así, ya lo sabemos. La Comisión, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo que a pesar de los efectos desproporcionadamente negativos de la crisis sobre las mujeres, además del papel fundamental que desempeñan para conseguir que las comunidades sigan abiertas, no tienen acceso en gran medida a los equipos de respuesta, los espacios políticos y las tomas de decisiones con respecto a la COVID-19.
No obstante, como sabemos, y esto lo digo yo, en algunos países las mujeres están liderando las respuestas nacionales y en particular en esos países se han registrado sabemos además que los lugares de trabajo sindicalizados son más justos y más seguros. En la nueva normalidad será necesario adoptar un enfoque sensato tanto para los gobiernos como para los empleadores como para los organismos internacionales. Los empleadores, como sabemos, tienen que garantizar que los lugares de trabajo sean seguros, tienen que estar preocupados por los trabajadores, tienen que haber comités de salud y seguridad con representantes de los trabajadores, hombres y mujeres. Y estos deben participar ampliamente. De hecho, hay que darle apoyo a las mujeres por parte del sindicato como por parte del empleador para que participen. Y como ya he dicho alguna de las oradoras, es muy importante saber a qué hora se hacen las reuniones, porque las mujeres tienen otras responsabilidades. Estas son algunas ideas para hacer campañas para que los gobiernos tomen medidas que sean responsables desde el punto de vista de género. Por supuesto, siempre consulta con los sindicatos, recopilar más datos, realizar investigaciones científicas sobre la dimensión de género de la salud pública y de la salud y la seguridad en el trabajo para hacer que sean visibles las necesidades tanto de los hombres como las de las mujeres. Además, esa tiene que ser la base de las políticas de salud y seguridad en el trabajo y su ejecución. Hay que asegurarse de que las mujeres que trabajan son visibles y están representadas en los organismos de representación y asesoramiento de salud y seguridad en el trabajo y también en los mecanismos de aplicación. Tenemos que asegurarnos de que se desarrolla legislación sobre la materia en consulta con los sindicatos para asegurarnos de que es pertinente para todos los trabajadores. Además, hay que apoyar la aplicación de estas leyes y ratificar, por supuesto, los convenios 190 y 108. Juntos podemos crear una nueva normalidad donde las mujeres sean visibles en la salud y la seguridad en el trabajo. Gracias. Muchas gracias, Susan. Nos quedan 8 minutos, pero quisiera darle a las panelistas 1 minuto y medio para responder algunas de estas preguntas. Creo que April, al principio, implicó de un modo u otro que si los sindicatos van a tener algún efecto sobre esta nueva normalidad, tienen que ser un modelo de ello. Y esto giraba en torno a la cuestión del acoso sexual, porque sí, eso está ahí fuera, pero también en nuestros propios sindicatos. Entonces, ¿cómo asegurarnos de que nuestros sindicatos son un modelo de entornos, de organizaciones sin acoso, sin acoso sexual? Voy a dar la palabra a María porque creo que y a April, porque se hizo mucha investigación al respecto. María, con el movimiento Me Too. Muchas gracias. Yo creo que lo más importante es empezar a hablar del tema, porque cuando hablamos del tema sabemos qué está sucediendo. Si tenemos algo que aprender de esta crisis de la COVID, es que vemos cuán importante es el trabajo de los sindicatos y cuán importante es el trabajo sobre el terreno. Si podemos crear esta misma sensación de urgencia, esta misma preocupación en torno a las cuestiones de igualdad de género y las cuestiones de violencia o por razón de sexo, por razón de género, no me cabe duda de que la experiencia que hemos adquirido durante esta crisis sobre las evaluaciones diarias de los riesgos, la gestión de riesgos y demás, todas estas cosas que hacemos ahora todos los días durante la crisis, si podemos dotar de ese mismo sentido de urgencia a la cuestión de los derechos de las mujeres, sobre todo en la lucha contra la violencia por razón de sexo, si podemos crear, como decía, esa sensación de urgencia y utilizar las herramientas que hemos adquirido con la crisis, esta confianza que hemos conseguido ahora en el sindicato, si podemos inyectar esto en la nueva normalidad, pues creo que se podría conseguir. Tiene que ser la nueva normalidad. Muchas gracias. April.
Me encanta esta pregunta porque, bueno, se habla de cuáles son las soluciones y qué se puede hacer. Yo voy a retomar lo que decía María sobre crear el espacio para tener esa conversación. Poner en entredicho las normas de nuestras instituciones. Nosotros tenemos un código de conducta que rige todas nuestras reuniones, básicamente. Da igual que sean reuniones virtuales o en persona. Se trata de sentar una expectativa sobre el comportamiento, cómo vamos a interactuar y cómo vamos a crear ese espacio para que todo el mundo pueda participar. A nivel local, en Washington, se han adoptado toda una serie de resoluciones donde se nos pide que hablemos de la igualdad y del trabajo para acabar con la violencia de género, y esto incluye talleres, capacitaciones. También se trata de identificar las mejores prácticas en torno al texto que se puede incluir en los convenios colectivos para precisamente hacer frente a esta violencia de género. Yo creo que estas políticas y estrategias están muy bien, pero al final es una cuestión de cultura. Cuanto más liderazgo tengan las mujeres, pues más centrado va a estar en ese comportamiento, más centrado va a estar en las soluciones. Y yo creo que por eso es tan importante la representación, porque realmente podemos traer nuestros seres auténticos, nuestras experiencias, y podemos liderar con autenticidad. Muchas gracias. Rose, sobre el acoso sexual y cómo asegurarnos que en nuestros sindicatos no hay violencia de género ni otro tipo de violencia sexual, por ejemplo. Gracias. Yo creo que lo más importante aquí es que haya un buen proceso para gestionar las disputas. Un mecanismo claro. Que tenga en cuenta también, pues eso, cómo se denuncia y cómo se hacen las investigaciones. Yo creo que esto es lo que afecta realmente a las mujeres, porque en realidad no hay un procedimiento claro para negociar. Incluso cuando hay procedimientos claros, de hecho cuando tenemos procedimientos claros de investigación sobre el acoso sexual, los resultados son buenos, o sea, cuando las mujeres denuncian además el acoso sexual. Creo que nosotros como sindicalistas tenemos que centrarnos en eso, pero sobre todo, creo que si se ratifica el convenio 190 y se adaptan esos contenidos a la realidad local y se incluyen en nuestros convenios colectivos, esa sería una solución sostenible y a largo plazo para los sindicatos. Tendríamos así modelos de lugares de trabajo libres de acoso. Para mí esto es muy importante. Muchas gracias, Rose. Sofía, sabemos que a veces los medios de comunicación tienen un papel muy importante al denunciar estos casos, y que a veces no se centran o el eco que se hacen de estas noticias no está donde a nosotros nos gustaría. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer los periodistas a título personal? De nuevo, yo creo que es necesaria mucha más capacitación. A veces, incluso el lenguaje que utilizamos, lo utilizamos porque, bueno, estamos acostumbrados a hablar así, pero no acabamos de ser conscientes de cuáles son las implicaciones que puede tener un término u otro. Y si promovemos capacitación que promueva la igualdad y la no discriminación. De hecho, incluso un momento en que la Comisión creó una campaña dirigida a los medios de comunicación y pues bueno, hombre, si uno empieza, pues claro, lleva un tiempo. La nuestra es una profesión que se centra mucho en rutinas y lleva siglos haciendo las cosas de la misma manera. Y no es muy fácil adaptarse a los cambios. Hace unos años, sí, unos 10 años, hice una pequeña encuesta en un lugar en el que trabajaba, no donde estoy ahora, quizás hace 15 años ya. Le pregunté a las periodistas que estaban allí si alguna vez se habían sentido discriminadas en su lugar de trabajo. Y todas dijeron que no. Ninguna. A ninguna le había una pregunta general, ¿te han discriminado alguna vez? Y dijeron que no. Pero después les hacía preguntas concretas, incluso sobre el acoso sexual. Y sí, siempre había un sí.
O sea, la misma persona que decía que había sido acosada sexualmente no lo percibía como discriminación, lo cual es una locura, ¿verdad? La verdad es que es complicado. La mayor parte de las mujeres no lo quieren decir, incluso en televisión, o sobre todo en televisión. Si alguien fue víctima de acoso, no queremos que esto conste en el currículum, porque, bueno, da la sensación que si no uno se está poniendo obstáculos por el camino. Es muy difícil, la verdad es que no es un lugar, no es un ámbito en el que las mujeres son muy activas defendiendo temas como, por ejemplo, la igualdad de género o incluso la violencia contra las mujeres o el acoso sexual. No, no es algo en lo que se impliquen. Josie, ¿estás todavía con nosotros? Porque estamos llegando al final de la reunión. Josie, ¿estás ahí? Sí que la veo. Ha desaparecido. Hola, Josie, ¿estás ahí? Sí. ¿Nos puedes hacer un comentario final sobre la violencia y el acoso sexual? ¿Qué hace vuestro sindicato para proteger a sus miembros en la economía informal? Porque allí pues existen bastantes casos. Sí, esta protección es muy importante. Somos un sindicato de mujeres y en nuestro sindicato, obviamente, las mujeres están a todos los niveles. La violencia y el acoso tiene lugar en el puesto de trabajo y ahí intentamos combatirlo. Nosotros queríamos invertir más en el proceso de la sindicalización, pero también hay que crear una base colectiva y bien organizada para nuestros miembros para poder combatir mejor el acoso en los puestos de trabajo. Gracias. Hoy hemos escuchado muchas aportaciones diferentes de líderes femeninas de todas partes del mundo que nos han hablado de los elementos para una nueva normalidad para la igualdad del género. Chidi King dijo que teníamos que empezar ahora, la nueva normalidad ya está aquí, no llega mañana o dentro de un mes, sino que ya ha llegado. Los elementos, los ladrillos de los que se habló antes, pues tienen que construirse ahora. Hay que cambiar las normas, las reglas ahora, pero para ello es necesario que cambie la cultura. El objetivo de estos webinarios para los sindicatos y sus miembros fue reunirse para garantizar que todos los logros y las reivindicaciones expresadas hasta ahora se tomen muy en serio y nos permitan avanzar ahora en estos momentos tan críticos. Momentos críticos para cambiar el mundo. Esto suena tal vez un poco idealista y un pensamiento idealizado, pero creo que es algo urgente, es una emergencia. Los gobiernos han reaccionado a la emergencia sanitaria y queremos también que reaccionen a la desigualdad de género y a otras formas de desigualdad. Quisiera agradecer a todas las oradoras por haberse tomado el tiempo de intervenir. Gracias a todas las participantes que han estado con nosotros. Gracias al equipo técnico y a los intérpretes, dice amablemente la oradora. Y todavía un mayor agradecimiento a mis compañeros de las federaciones sindicales internacionales. Sin su trabajo no estaríamos aquí, no podríamos reunirnos aquí y mantener esta conversación. Cada una de nosotras puede aportar su granito de arena para que esta nueva normalidad sea una nueva normalidad con igualdad de género. Muchas gracias.